Bien, Juancito Rodríguez fue uno de los grandes opositores de Trujillo en el exilio y siempre estuvo activo hasta la hora de su muerte. Patrocinó muchísimos movimientos y era un terrateniente vegano que, por cierto, el destino de su tierra no se conocen todavía. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de Sangre de Resistencia. José Horacio Rodríguez es bisnieto de Juancito Rodríguez, hijo de Porfirio Rodríguez, es diputado del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Le damos la bienvenida y Michelle y Carlos tienen varios temas para José Horacio, que es un nombre común en esa familia. Vamos pues a pedirle, yo tengo una pregunta solamente, diputado, y es la siguiente. En el supuesto caso de que un grupo de 17 legisladores, senadores, se pongan de acuerdo para pasar su intención a Alianza País, es decir, que gente del PRM se pase a Alianza País, 17 de 31. ¿Usted entiende a criterio de que eso sería la primera fuerza electoral del Senado? Wow, arrancando la entrevista con temas pesados, constitucionalmente hablando. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la invitación y por esa introducción que me engranoja la piel, venir de esa historia familiar a la cual debo rendir honor en mi ejercicio político. Las mayorías en el Senado, hay un gran debate y confieso que en el transcurso del debate yo mismo he cambiado de posición al escuchar todas las opiniones políticas y jurídicas. Yo creo que lo más sano para el sistema democrático y lo que va más acorde al espíritu de la Constitución es que las mayorías se construyen en los procesos electorales, las mayorías legislativas. Porque de considerarse de otro modo, un partido con una amplia mayoría en una Cámara podría hacer rejuegos para contar con los dos representantes que tiene ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por eso yo creo que lo que debe prevalecer es las mayorías según se construyen en los procesos electorales y en ese caso... Pero si usted hace un análisis de la ley actual, ¿cuál es la segunda mayoría? Analizándola, porque todo el mundo está haciendo debates ahora con cómo debería ser, que yo me encuentro más correcto, y arreglando lo que hay. Pero la ley es la ley. O sea, si usted analiza la actividad actual, aunque no sea lo que uno quiere, ¿cuál debiera ser la segunda mayoría? Yo creo que es importante que nosotros hagamos ese tema más claro en la Constitución. El próximo momento en el que toque revisar la Constitución, que eso quede claro, para que no haya duda en estos debates. Ahora bien, la ley siempre se interpreta, incluyendo la Constitución. Entonces, cuando la Constitución dice la segunda mayoría, la pregunta es, ¿la segunda mayoría según la configuración de fuerza en el momento vigente en la Constitución o la segunda mayoría según la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo, que es el soberano? Entonces, ahí viene el debate, ¿cuál es el que debe prevalecer? Y yo creo que para proteger la voluntad popular del soberano, que es el pueblo, yo pienso que las mayorías se deben configurar según la voluntad popular expresada en las urnas, independientemente de hacia dónde se hayan ido los legisladores, producto del transfugismo o de las divisiones de los partidos que se puedan dar. La dirección del partido al cual usted pertenece, a través de usted, ¿hace llegar sus iniciativas a la Cámara de Diputados? Claro que sí, nosotros hemos conformado una Comisión Nacional de Asuntos Legislativos en Alianza País, porque bueno, es la primera vez que Alianza País cuenta con un bloque de diputados en el Congreso Nacional, que está conformado por mí y por mi colega Pedro Martínez, diputado nacional, y conformamos un bloque que formamos parte de la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados, que incide en la conformación de la agenda legislativa cada semana de los puntos que son colocados en la orden del día. Y eso nos obliga a tener una agenda legislativa en beneficio del país, procurando el bien común y defendiendo los intereses y derechos de la ciudadanía que nos ha elegido para que la representemos en ese espacio, en esa casa de la democracia.
Entonces sí, la respuesta es que sí, que Alianza País a través de nosotros lleva a cabo esa agenda legislativa y al mismo tiempo eso se combina con las iniciativas que son de nuestro interés también particular como diputado, que además formaron parte de nuestra agenda legislativa de campaña, que contó con el apoyo mayoritario de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Acláreme un tema. Los diputados no tienen barrilitos, ¿verdad? Ya eso lo quitaron hace tiempo. Pero los senadores sí tienen. ¿Cuál es su posición sobre este tema de que un congresista, nosotros siempre hemos dicho, señores, hay que ir a una comunidad, a donde un congresista que trabaje, a donde que depende de la zona de influencia que tiene. Y total, ese dinero son cheles, porque la gente sigue pidiendo un muerto, una receta, una clínica, a un electrodoméstico, un problema. Siempre hay que ayudar. ¿Cuál es la opinión de ustedes con esto? En la República Dominicana hay una cultura política construida por décadas de mala política que hace entender que los políticos deben ofrecer como favores a la ciudadanía lo que a la ciudadanía le corresponde por derechos. Derechos que están consagrados en la propia Constitución Dominicana. Y nosotros tenemos que, a través de la educación, del empoderamiento ciudadano y de construir una sociedad de derechos, poder hacer entender a la gente que puede hacer exigible lo que le va a pedir como un favor a los legisladores. Y nosotros tenemos que entender que eso no es rol o función de los legisladores. Ahora bien, yo entiendo que es un reclamo y es una demanda. Y en sobre todo provincias más pobres del país, esa es la expectativa que se tiene del legislador. Y yo tengo colegas que me dicen en la Cámara que nunca en su pueblo le han preguntado por un proyecto de ley o por un proyecto de resolución, que lo único que sus representados esperan de él como legislador es que esté ahí disponible para poder solventar una necesidad de una receta médica, pero ahí estamos hablando del derecho a la salud, para poder solventar una necesidad de cubrir útiles escolares que necesitan sus niños para ir a la escuela, pero ahí estamos hablando de un derecho, que es el derecho a la educación. Para lo que tú decías, Michelle, lo del tema de una caja de muertos, pero oye, eso tiene que ver con la dignidad humana y es una responsabilidad de un servicio que la municipalidad tiene que proveer y cubrir. Entonces, el reto que nosotros tenemos como país y como legisladores es cómo construimos una sociedad de derechos, cómo nos aseguramos que los recursos del presupuesto nacional estén invertidos para que cada dominicano tenga eso asegurado, independientemente de que tenga acceso a un legislador o que no. Y yo estoy consciente de que eso no se cambia de la noche a la mañana, de que eso de golpe es una realidad que no se cambia, pero por lo menos yo quiero que nuestra generación demuestre voluntad política en transicionar hacia una sociedad de derechos que pueda garantizar eso. Y que poco a poco los legisladores podamos de ser los responsables de hacerlo y nos ocupemos más de la fiscalización y del marco legal que hay que construir en muchos aspectos donde todavía hay vacíos y temas que mejorar. Diputado, yo lo voy a llevar suave en el tema de lo que tiene que ver con los recursos, porque yo sé realmente que el origen de su candidatura es también atípica, porque los partidos a que ustedes pertenecen no manejan la política igual que los demás. Pero hay independientemente hay compromisos, está el dinero de la campaña, que después hay que cumplir con las leyes y todo eso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Con la edad que usted tiene, con la experiencia que ya tiene de 3 o 4 meses en el Congreso, yo le quiero preguntar, cuando usted se sienta ahí adentro y usted sabe, legislar, fiscalizar y representar. Los bloques, las comisiones, los partidos políticos, la fuerza en el Congreso, y que usted se sienta ahí adentro y usted dice, pero aquí no es lo que yo quiera ni lo que le conviene necesariamente a la República Dominicana. Lo oigo dar una respuesta que todavía no entendí sobre su opinión de la segunda mayoría, porque y veo que ya es momento de decirle, esa experiencia que usted tiene ahí adentro, usted tiene que decirle, yo voy a votar por eso, aunque yo no esté de acuerdo, porque yo quiero que me apoyen en esta medida de allá. Que usted se dé cuenta cómo funciona un Congreso. O que nosotros no le hacemos caso a la línea del partido y después dice el partido, hay que hacer esto mañana. Eso es una realidad. ¿Cómo usted se siente después de vivir el proceso
sí que lo veo que no está frustrado, sino está optimista. Sí, yo estoy muy optimista. Y debo reconocer que no es lo mismo. Que no es lo mismo. La teoría que la Sí, práctica. exacto. Y eso que tú acabas de decir es así. Cuando uno está sentado ahí adentro y uno comienza a aprender, a conocer cómo se pueden construir las mayorías para que los proyectos que son compromisos y en lo que uno cree de principios se puedan lograr y que hay que ceder, quizá uno comienza a valorar parte de la idea que uno tenía antes de llegar y lo ve de manera diferente. Pero yo creo que lo más importante es uno mantenerse apegado a sus principios, a sus valores. Y hay temas en los que es verdad que uno tiene que ceder. Y hay temas en los que es verdad que uno a veces tiene que terminar decide terminar votando, aunque quizá no esté 100% de acuerdo con eso. Pero hay que saber encontrar el equilibrio, porque si uno se opone a todo, no va a poder lograr nada. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. Así que en ese momento en el que uno quizá apoye una iniciativa en la que quizá uno no esté 100% de acuerdo, por lo menos no puede ser una iniciativa que vaya en contra a los principios fundamentales que nos hicieron ir a asumir una representación en nombre del pueblo en ese espacio de la democracia. Entonces, yo creo que hay que saber encontrar ese equilibrio entre el rol y el compromiso que uno ha asumido con el electorado, con el partido que uno representa y que lo postula, y con las posibilidades de avanzar y de que las cosas pasen en el Congreso. Y yo me siento muy satisfecho porque en estos primeros 100 días de gestión legislativa yo he logrado que mi primer proyecto de ley que he depositado sea aprobado por la Cámara de Diputados y ya fue aprobado en primera lectura por el Senado también, que es el proyecto de ley que busca prohibir los matrimonios de menores de edad en la República Dominicana para erradicar el matrimonio infantil. Entonces, por ese lado me siento sumamente satisfecho y por eso también me siento optimista, Claro. porque veo que, a pesar de que, mira, cuando yo estaba en campaña, una de las principales preocupaciones que la gente me decía, mira, me gusta mucho tu propuesta, pero como tú tienes un partido minoritario, ¿cómo tú vas a poder lograr nada de lo que tú estás proponiendo? Tú vas a hacer uno, somos dos, de 190. Y lo que hemos demostrado en estos primeros 3 meses es que sí se puede. Que la primera iniciativa, el primer proyecto de ley, que nosotros logramos construir una mayoría y articular a todos los partidos, incluso al presidente de la República para que lo apoyara, y nosotros pudimos ser los articuladores de ese proyecto de ley. Por lo tanto, sí, yo creo que vale la pena poder apostar a liderazgos alternativos, porque sí tenemos mucho que aportar y podemos lograr cambios y aprobar importantes proyectos de ley. A veces uno se lleva la impresión de que en el Congreso dicen, nuestra bancada no va a aprobar nada de lo que venga como iniciativa de ese partido porque esa es la oposición. Realmente, en la práctica se da eso. No es así. Ahí hay colaboración de todos los partidos. Nosotros, por ejemplo, sí establecimos una posición. Nuestra bancada de Alianza País no va a aprobar ningún proyecto que no sea debidamente estudiado y leído en la Cámara de Diputados. Porque recientemente pasó un contrato de préstamo por unos $100 millones que fue conocido en la agenda ese día y ese mismo día se aprobó liberado de lectura. Entonces ahí fijamos nuestra posición y alertamos. Y dijimos, mire, nosotros no quiere decir que quizá ese préstamo podrá ser muy bueno, con condiciones muy favorables, para unos fines muy necesarios. Pero si eso no pasa por una comisión que lo estudie, que lo lea, que lo analice y que nos dé un informe al Para que Pleno, no pase lo de la para barrigol, nosotros lo de decidir, allá de... no cuenten con nuestro voto. Y a veces 2 votos son necesarios para poder pasar un proyecto. Sobre todo si asisten. Sí, porque a veces, no, o sobre todo cuando hay bancadas que deciden abstenerse, bloques que deciden abstenerse o no votar por un determinado proyecto que pueden tumbarte el quórum necesario para poder pasar una iniciativa. Y por eso a veces la estrategia de algunos diputados que dicen, no puedo dar frontalmente mi apoyo al gobierno, pero quiero colaborar con el gobierno para que pueda aprobar un proyecto, deciden votar que no. No, votan que no. ¿Por qué? Porque con el no construyen el quórum necesario para que el gobierno con su mayoría pase un proyecto. Porque sí o no tiene que... Sí, porque la votación es sí o no. Y cuando tú decides abstenerte, tú estás contribuyendo a que no haya quórum, porque es como si tú no estuvieras presente. Si tú te abstienes, es como si tú no estuvieras presente en la sesión. Es un curso que le dan eso se aprende ahí, al calor. Sí. No, eso se aprende al calor. Los truquitos. Eso se aprende al calor del ejercicio, en el hemiciclo. Eso se parece una vez. Yo me acuerdo si habían 100 y pico de diputados, que vino uno aquí fuera de cámara y dice, yo nunca cogí un peso para aprobar un proyecto. Y allá repartían.
Pero hubo un proyecto que yo tuve que coger 100,000 pesos. ¿Y sí por qué? Pues yo era el único que no lo había cogido. No, como el asunto del barrilito que dicen, oh, pero si Dice, si yo, todo el mundo si yo está no lo cogiendo. cojo, ese dinero se va a perder, dicen algunos. Yo estaba aprobado ya como que. ¿Qué usted cree? No, yo creo y apuesto mucho a nuestra generación. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso grande sobre nuestros hombros, porque hemos llegado casi 20 diputados jóvenes, según la ley de juventud, que somos menores de 35 años. Y yo creo que nosotros tenemos que contribuir a cambiar esa imagen que hay del legislador. Yo escuchaba esta mañana a mi profesor, Ricardo Nieves, decir que tenemos un Congreso que es inservible. Y a mí eso me dolió, porque yo no creo que este sea un Congreso inservible. Yo no creo que el Congreso nunca sea inservible. El Congreso es muy útil para una democracia. Ahora, yo apuesto mucho, quizás no el Congreso, o sea, no es quizá el Congreso perfecto, pero es el Congreso que es producto del voto popular, es producto de lo que el pueblo quiso en las urnas. Y eso está reflejado en ese Congreso. Si nosotros queremos un mejor Congreso, pues quizás nos toca hacer también el trabajo político de lograr conseguir los votos para mejores perfiles que conformen ese Congreso. Diputado, nos quedan 2 minuticos. Le iba a preguntar de proyectos futuros y todo eso, pero en este momento le quiero decir, ¿qué mensaje usted le da a su generación y a los dominicanos en este fin de año tan atípico que tenemos? Y luego hacemos una presentación para hablar de los proyectos y nosotros impulsarlos junto con usted. Yo creo que este fin de año lo importante es que nos cuidemos nosotros y a nuestros seres queridos, a nuestra sociedad, siendo cautelosos, entendiendo que estas son fiestas que tendremos que tomar con mayor distanciamiento y no tan ampliamente como en años anteriores, efusivamente, sino que sean fiestas sencillas, solamente con nuestro núcleo familiar, porque ya habrá tiempo de celebrar y que lo importante es cuidar la salud del pueblo dominicano. Esta mañana recibí una llamada de un amigo, compañero del partido, que me decía que el padre también de un colaborador del partido había fallecido de COVID, y eso es desgarrador, que en una época como esta perdamos a nuestros seres más queridos. Nadie quiere que estas fechas nos agarren teniendo que velar o pasar por la pérdida de un familiar que queremos y amamos. Por lo tanto, mi invitación es a esa, a que nos cuidemos y en sentido general como juventud, a que en este año 2021 seamos partícipes, nos involucremos, participemos de espacios de movimientos sociales, de grupos juveniles, en iniciativas de reciclaje, de limpiezas de playas, y seamos entes que podamos contribuir con nuestra participación a tener mejor gobierno, a tener mejor Congreso, porque créanme que allí dentro, en los espacios de toma de decisión, se escucha el reclamo de la ciudadanía organizada cuando reclama y dice que algo está mal. Por lo tanto, mi invitación a la juventud para el año 2021 es que no sea indiferente y que nos siga los pasos a los políticos que estamos llamados a representarles para que lo hagamos mejor. Bien, damos las gracias entonces a José Horacio Rodríguez con estas válidas palabras de exhortación, diputado del Distrito Nacional por Alianza País. Y a ustedes también las gracias por acompañarnos. Recuerden que esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube, Revista 110, dentro de unos instantes, y en la retransmisión esta noche por Coral y Carivisión.